pues nos encanta compartir con todos ustedes, comunidad de Aprender, Servir y Vivir, Bancolombia. Vamos a hablar hoy de un tema bastante particular y es la muerte y cómo la muerte es realmente la vida que Dios nos promete y esa transición y el recibir ese amor y esa promesa de eternidad de Dios. Entonces hoy tenemos dos personas que van a facilitar este espacio, que son Vicky y María Cami. Entonces pues muchas gracias a todos por estar acá. Saben que cualquier inquietud o lo que necesiten estamos a su disposición. Entonces, Cami, Vix, muchas gracias. Gracias, Nati. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Voy a empezar con una cortica oración y pasamos entonces a la charla. Señor, bienvenido a este espacio. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por darnos la posibilidad de compartir este mensaje y este regalo que nos has dado a María Cami y a mí. Quiero pedirte para que cuides nuestras palabras, que no se diga nada en contra de tu voluntad y que nos ayudes para que este mensaje llegue a los corazones, que sea pertinente. Quiero pedirte por todas las personas cuyo corazón se ha roto por alguna mala experiencia con la muerte de algún ser querido. Y te pido para que nos des la certeza de que los seres queridos que ya partieron están de tu mano y se encuentran muy bien. Todo esto en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Ay, yo no sé si le ponemos cámara. ¿Le ponemos cámara? Bueno. Sí. Entonces hoy, como nos decía Nati Gil, nos convoca el tema de la muerte, más que una charla particular. Realmente venimos a contarles una historia vivida en carne y hueso por nosotras dos. Y bueno, vamos a dejar que se vaya dando lo que vaya saliendo, pero quiero compartirles los regalos que me ha dado Dios en este camino. Voy a empezar un poco contándoles de mi historia también con Dios. Y es, bueno, yo crecí en una familia católica, en un colegio religioso, en una vida de creyente que yo podría llamar normal, de rezar por la noche, de ir a misa los domingos. Sin embargo, es hasta el año pasado, a inicios, que de alguna manera mi relación con Dios se resignifica y empiezo a entender en un llamado insistente de la mano de Nati Gil esa relación con Dios y cómo empezarme a acercar y cómo empezar a sentirlo y a vivirlo pues en cada momento de la vida. Y en este proceso, pues llegó un momento en el que Dios me da el regalo más grande de la vida, justo en el momento más doloroso que he vivido hasta el momento. Y para darles contexto, mi mamá falleció el año pasado, el 29 de octubre, por COVID. Para los que de pronto no han estado cerca a la situación de COVID, en un caso de complicación, pues digamos que mi mamá arrancó con unos síntomas, pasaron los días, yo logré irme a su casa, ella aún no sabía que tenía COVID, pero arrancó con unos síntomas, yo la convencí pues de que me dejara ir a cuidarla, estuvimos 3 días monitoreando sus avances y demás, pero la oxigenación no estaba respondiendo. Entonces los médicos me habían dicho que si la oxigenación bajaba de cierto nivel, de una ni lo pensara, debía hospitalizarla. En ese momento, eso fue más o menos el 10 de octubre, y les doy fechas porque pues hoy justamente se cumplen 4 meses de toda esta historia y 3 de la carta que les voy a compartir. Al hospital y desde ese momento pierdo toda comunicación entre comillas, más lo que ella podía textear. Sin embargo, pues la recomendación era estar juiciosa, cuidándose para que la oxigenación le pudiera ayudar. O sea, nada de conversar por teléfono, nada de verla personalmente. Y bueno, nos escribíamos poco para
para que ella pudiera estar tranquila. Me pedía cositas, llevaba cosas al hospital y de repente el 16, sí, el 15 de octubre más o menos, a ella misma la ponen a llamarme, llamada, y ya muy alcanzada me dice, hija, me van a entubar. Ya pues digamos que ahí traté yo de darle mucha fuerza, porque qué más le decía, ¿cierto? Y listo, arranca el proceso de intubación y desde ese momento fueron 14 días más en la incertidumbre más grande del mundo, ¿cierto? Hay una persona que se dice te va a llamar todos los días, pero a veces llaman en la mañana, a veces llaman por la tarde, a veces no llaman, dan un número, pero cuando uno llama, a veces no contestan, a veces los médicos no están, a veces entonces uno se debate entre qué bueno que me llamen, pero ay, qué bueno que no me llamen, porque al mismo tiempo recibir la llamada es muy angustiante. A eso se le sumó que, pues al yo irme a cuidar a mi mamá, asumí pues digamos, el hecho de tenerme que quedar en cuarentena. Eh, y bueno, entonces eso significaba que yo me iba a quedar 14 días sola en la casa de ella, porque pues mi esposo se quedó afuera para ayudarme, de hecho fue él quien puede ir al hospital a llevar todo lo que me pidieran y demás. Pero pues desde ese momento, y que hace parte pues también de mi reflexión en este camino, fue entregar todo el control. Yo no sabía qué médico la atendía, yo no sabía si los medicamentos se los estaban dando como era, yo no sabía si habían los insumos suficientes, o sea, era tal la impotencia que realmente lo único que yo tenía era Dios y todo lo que él pudiera obrar. Bueno, ahí tuve el acompañamiento de muchas personas que me acompañaban con oración, fue un momento también para aprovechar y orar cada vez más y concentrarme en esta relación con Dios. Luego, eh, pues mi mamá fallece y empiezo a recibir una cantidad de regalos, que ahorita, pues este es un pequeño contexto, pero voy a ir mezclando más adelante cuando les vaya dando más detalle y seguramente cuando María Cami hable también. Entonces, el primer regalo que yo recibí, sumado a que en tiempos de COVID los entierros están prohibidos, los velorios, las misas, eh, el primer regalo fue que nos permitieron ir a mis dos hermanos y a mí al velorio, cosa que no sucedía y que pudimos tener una misa privada. Eso también es raro porque normalmente la persona entra, el fallecido entra y salen sus cenizas y luego hay una misa por Facebook para todos, pero casi que sus familiares ni pueden ir, o en caso tal, puede solo uno. Cuando llegamos a esa misa, el padre nos llama un minuto y me dice, muchachos, venga, yo quiero hablar con ustedes algo que posiblemente no me van a entender, pero a veces Dios me da este regalo. Y yo quiero que sepan, perdón, Dios quiere que sepan que su mamá está muy agradecida con ustedes, que se siente muy orgullosa y que a cada uno de ustedes les entregó las herramientas para que pudieran seguir adelante. Ahí yo cuando como que fui consciente de lo que me estaba diciendo el padre, le dije, padre, pero ella está bien. Y me dijo, ella está muy bien, está muy tranquila. Pues fue muy duro desprenderse por el amor a sus nietos, pero ellos están muy bien y ellos lo necesitan fuerte. El padre pues ni conocía a mi mamá, ni nos conocía a nosotros, y mucho menos cuando él dijo ellos lo necesitan bien y los necesitan fuerte, pues estaba hablando de mi papá, que falleció también pues hace más o menos 17 años. Ese fue el primer regalo, yo ahí quedé supremamente feliz, yo estaba tranquila, yo dije, bueno, ella está tranquila, además de todo este sufrimiento que seguramente vivió, del miedo que tenía cuando le iban a entubar. Bueno, está bien, está tranquila, está con mi papá y pues está con Dios, que pues yo estaba plena. Entonces, días después arranca todo el proceso post, eh,
posentierro y demás, con todos los trámites y diligencias, los estreses, bueno, todo lo que aparece. Y bueno, tenía muchas preguntas, yo creo que le había hecho muchas preguntas a Dios y casualmente pues, yo tenía a María Cami aquí en el corazón y yo decía, pero María Cami, ¿por qué no me escribe? Yo como que necesito hablar con María Cami. Y un día así casual, María Cami me saludó, hola Vix, y yo, ay María Cami, yo te estaba esperando, yo estaba esperando que me escribieras, yo creo que tienes algo que decirme, pero pues fue así, sin mucho misterio. Cuando María Cami me dice, tengo algo que contarte, pero no sé cómo contarte. Y entonces es este segundo gran regalo que, que es una carta que el Espíritu Santo le dicta a María Cami, que es de mi mamá y que es para mí. Se las voy a compartir, la voy a leer, pero se las quiero también poner en pantalla porque si pronto se me quiebra la voz, puedan seguir leyéndola ahí tranquilamente. Están viendo mi pantalla. Sí, Vixi. Bueno, esto tiene algunos pedazos editados, pues que yo se lo sumé, porque no decía de Dios para Vicky, pero más o menos así lo sentí. Noviembre 10 de 2020, de Dios para Victoria Eugenia Botero Herrera, en sus manos, literal. Tesalonicenses 4, 13, 14. Hermanos míos, queremos que sepan lo que en verdad pasa con los que mueren, para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó, y del mismo modo Dios resucitará a los que vivieran y murieron confiando en Él. Te escribo esta carta, Vix, con la intención del Espíritu Santo, que me ha insistido las últimas semanas para escribirte esta carta. No sé en realidad qué respuestas traerá tu corazón, solo Dios y tú lo sabrán. Entonces, como les decía, y ahorita les voy explicando un poquito, pero pues literalmente fueron las respuestas a todas las preguntas que yo me había hecho. Solo que María Camino lo sabía. Entonces arranca, viejos, mis niños, mis hijos. Viejos es como, pues como nos decimos mi esposo y yo. Mis niños eran Celeste y Antonio, que son mis sobrinos, y bueno, mis hijos son, pues además que ya me había mencionado a mí, pues mi hermano Pacho y Juancho, mis hermanos. Mi negrita, mi Victoria Eugenia, vieja. Ah, bueno, acá hay algo importante, lo que está en verde es algo que yo agregué para hacer la explicación más fácil. Y lo que está en azul es porque María Cami habían mensajes que estaban como en borrador y luego se armó la carta. Entonces lo que es negro es la carta final, pero hubo pasajes, digamos, en proceso que complementan también. Mi negrita, mi vieja hija. Qué felicidad siento saber lo bien que estarán. Gracias por su amor y por cuidar de mí, por su respeto y amor a la tierra. Gracias por pelear y llevarme la contraria en todo. A la pregunta que le has hecho a Dios, la respuesta es sí, aunque fue difícil decidir por el amor a mis nietos. Ahí, esa pregunta que yo me hacía por esos días era si ella había decidido irse, si era una decisión de ella. Y se lo digo porque era muy joven, pues era muy vital. Y de alguna manera Dios me ponía en el corazón que fue ella quien decidió hacerlo. Y acá ella me decía, sí, así es. Me costó mucho trabajo, pero aquí más adelante nos va a contar otra cosita. Pero Dios me quitó el sufrimiento y me fui. Decidí tomar este chancecito y me fui. Qué felicidad siento saber lo bien que estarás. Ah, perdón. Decidí estar al lado del viejo, o sea, mi papá. Lo extrañaba desde el primer día que se fue. El sábado que lloraste tanto, vieja, pues me está diciendo a mí, ese día me despedí.
Ese día me despedí y me sentí tranquila al saber y estar segura que estarían bien. Este sábado que te sentiste triste fue el día que me despedí. Quería ir a ver a tu viejo, a mi papá, a estar finalmente con él, a quien extraño desde el primer segundo que se fue. Con la comunicación que ustedes ya podían solitos y estarían bien cuidados por Dios. Dios me garantizó que ustedes estarán bien, mientras a Él le pidan gracia y sabiduría, porque debías ser tú la primera en conocer a Dios para que a través tuyo la familia conociera a Dios. La Virgen me cuidó en la habitación. Cada día escuché sus oraciones. Aquí hay algo muy bonito dentro de esta respuesta también, es porque pues con las niñas rezamos el rosario muy bonito, creo que fue este mismo sábado, ese sábado que ella se despide, pero de ahí en adelante todos los días a las 3 de la tarde, pues yo rezaba el rosario por ella y le pedíamos a la Virgen que la cuidara, ya que ninguno de nosotros podía estar ahí con ella. Escuché cada oración que hicieron por mí, pero Dios decidió quitarme todo el sufrimiento. Entonces aquí, donde les contaba que pues ella se despide, pero sintió como todo ese sufrimiento que podía tener en ese proceso, pues se lo quitó Dios. Extrañaré el olor a la montaña, a mi tierra. Claro que los voy a extrañar. El olor al campo, nuestro café, mis nietos, mis hijos, y el colegio. Mi mamá era una entregada total a sus niños. Ella era docente en colegios públicos con situaciones muy difíciles y bueno, eran sus niños y daba todo por ellos. A mis amigas, diles que las espero en el cielo y gracias por orar por mí. Pero vieja, cada vez que mires al cielo o cuando venga la lluvia, recuerden que yo estaré con Dios y Dios con ustedes. Cuiden mucho a mi niña, a mi niño, o sea, mis sobrinos, sus nietos. Sea fuerte, que los viejos, o sea, mis papás, la necesitan fuerte. Dios bendiga su matrimonio y sus hijos. Después de los últimos mensajes que me pasaba María Cami y de esas cosas que más tristeza me dieron con la partida de ella, fue el hecho, pues, que ella siempre me decía, cuando usted tenga sus hijos, yo quiero hacer esto, esto y esto y esto. Y a mí sí me va a dejar hacer no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces yo realmente dije, qué pesar y qué triste que mi mamá no conoció a mis hijos y no pudo jugar con sus nietos. Y pues, en las notas de María Cami me dice, no estés triste porque no voy a conocer a tus hijos, sí los voy a conocer. La noche que sentiste eso, sí era yo. No me despedí, ustedes no se despiden de mí, pero yo me despedí de ustedes y cada uno sabe cuándo. Un Padre Nuestro anunció mi partida y ese día pude irme en paz por la oración que hicieron por mí. Un Padre Nuestro fue el anuncio de mi partida y necesitaba que oraran por mí para irme en paz. Este fue un tema muy loco dentro de todo lo que ya les estoy contando que de por sí es loco. Y es cuando a mí me llaman del hospital el jueves 29, sí, a las 9 de la mañana, que también María Camila y yo estamos conectadas en una reunión casualmente. Y yo le digo, María Camila, es una llamada al hospital, me tengo que desconectar. Bueno, contesto y me dicen, queremos decirle que su mamá se encuentra delicada, los signos vitales están cayendo, para que por favor estén preparados. En ese momento, pues me quiebro totalmente y lo único que me dio por hacer fue tomar a Miguel Ángel, que es mi esposo, y como que lo sacudí y le decía, oremos, pero oremos ora que yo no puedo orar, no soy capaz, pero lo único que siento es que tenemos que orar.
Y él me mira así con los ojos abiertos como, ¿y yo qué digo? ¿Y yo qué hago en este momento? Y él simplemente se arrodilló y empezó a rezar el Padre Nuestro. Entonces fue muy impresionante porque ese Padre Nuestro fue el que le permitió ese último despido y ella nos lo menciona acá. Tomen la decisión que más los una desde lo que cada uno sabe hacer muy bien. Escojan hacer una sola cosa. Comiencen y terminen sus días con un Padre Nuestro. Trabajen en un solo proyecto. Cuiden a sus hermanos, no se separen nunca, no sientan culpa, ya no lloren más, ya no sufran más. A la pregunta que has hecho, la respuesta es así es, y ahora eso también tengo que validarlo un poco más con María Cami, y ella 2 veces me repite lo mismo, creo que esta segunda pregunta, y esto lo encontré ahora que empecé a pasarla en limpio la carta. Este bloque es muy importante porque justo el día que María Cami me escribe, yo venía en una situación muy tensa alrededor de la sucesión, de qué iba a pasar con los bienes, cómo nos íbamos a repartir. Y yo sentía que Dios me hablaba a través de mi esposo que me decía, manténganse juntos, pero eso era contrario a lo que mi mamá alguna vez decía en vida. Ella decía, si yo llego a faltar, usted se queda con esto, su hermano con aquello, y bueno, así se reparten. Pero yo sentía que teníamos que estar juntos, o sea, no esto para ese, sino todo para los tres, pero era algo que era contrario a lo que ella me decía en vida. Entonces, esto lo interpretó y con todo esto, cuando decían hagan un solo proyecto, no, nada que los divida, para mí esa fue la respuesta. Ella me está diciendo, sí, sí, adelante con eso que estás pensando, y para mí fue un alivio increíble en un momento pues, de mucha tensión y de una decisión muy grande para nosotros como familia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ya no vivo yo, es Dios quien vive en mí. Bueno, y aquí esta es mi historia, esta es pues una experiencia demasiado especial, un regalo enorme, como les decía. Y yo digamos que en un momento tan difícil como fue la muerte de mi mamá, todo el proceso de enfermedad y demás, podría decir que estuve tranquila, llena de amor, Dios me preparó, cuidó mi corazón, no hubo ningún momento en el que yo me quisiera echar culpas o simplemente sentía que era la voluntad de Dios. Y incluso la voluntad de Dios, en parte Dios dándole también gusto a mi mamá y que ella, o sea, yo debería estar tranquila porque ella está feliz y estaba muy tranquila. Y pues la paz me ha acompañado todos estos días, lo cual a veces es hasta duro de explicar. A veces para mis propios hermanos era difícil ver que yo estaba tan tranquila. Y bueno, pues eso era lo que les quería compartir por mi parte. Ahora pues yo le doy paso a María Cami para que nos cuente qué pasaba mientras tanto. Y preguntas, si quieren hacer preguntas también, bienvenidas. Bueno, esta charla, por eso el que está aquí, definitivamente es muy especial para Dios. La verdad, digamos que al escuchar la historia del otro lado de VIX, es imposible que no se salgan las lágrimas de los ojos, es imposible no ver de verdad el poder de Dios, es imposible no ver el poder del Espíritu Santo, el gran consolador, el príncipe de paz, realmente. Eso es Dios para nosotros. Yo conocí a Amparo en el momento en el que uno no se espera conocer a nadie, porque cuando creemos en Dios, digamos que se nos vuelve todo un mensaje de amor, sanidad, tranquilidad, donde todo absolutamente tiene que estar bien y si nos pasa malo, siempre es obra del enemigo o del malo, del diablo, como usted lo llama.
pero Dios a través de esta historia y hoy, el mensaje más bonito de Dios es la vida eterna. Es muy difícil, muy difícil de asimilar para la mente humana, pero totalmente entendible desde el Espíritu y el Espíritu Santo. La conocí en la clínica cuando ya Dios la estaba preparando para su llegada. Eso no pasa con todo el mundo. Piensen quiero que se ubiquen como en una visita, cuando viene alguien muy especial. Es distinto cuando viene alguien que uno ve siempre, pero es distinto cuando viene alguien especial a la visita. Y me acuerdo mucho aquí de mi suegra, porque mi suegra prepara las visitas que llegarán a su casa, no sé, 4 meses antes, incluso 5 meses antes. Esa es una excelente dueña de la logística. Y así es Dios. Dios prepara la logística para cuando va a recibir a quien ama en su casa. Cuando me enteré que todo un poquito antes, en una reunión que tuve con VIX, en donde estábamos compartiendo otro tipo de historias, y yo escuchaba la voz de VIX y Dios me decía, hay que orar por VIX y su familia, hay que orar por ellos. Y cuando digo Dios me decía, es quien ya tiene una relación con Dios, quien conoce a Dios, sabe cuál es la voz de Dios. Quien pasa tiempo con Dios reconoce la voz de Dios. Denme un segundito, acá le quito un ruidito. Espérenme un segundo. Aquí ya. Es muy difícil asumir la muerte como un regalo de Dios, y definitivamente va a ser siempre parte de los misterios de Dios. Hay cosas dentro de nuestra fe que siempre serán un misterio de Dios, pero el Espíritu Santo revela partecitas, el 0.00001% de esos secretos nos los revela en secreto. Comienzo yo a orar por VIX y por su familia. Unas 2 semanas después, su mami se enferma. O sea, el detrás de cámaras les voy a contar la otra parte de la historia, lo que viví yo. Y desde que ella se enferma, Dios me permite, Dios me ha dado el don de interceder por quien está enfermo, interceder por quien sufre, interceder. Hay muchos roles en la iglesia, y cuando hablo de iglesia no hablo de una iglesia católica, no hablo de una iglesia cristiana, no hablo de la iglesia de Dios, quienes creemos en Jesucristo, quienes creemos en que Jesucristo ha resucitado. Y me permite sentir por quién oro, los dolores por las personas que estoy orando. Mi esposo se ríe muchas veces porque cuando siento algún dolor, y lo decía hace poquito en una charla, él dice, bueno, ese dolor es suyo, ese dolor viene de alguien más, o es porque está orando por alguien más. Entonces, reconocer ya los dones que a unos les da el don de la palabra, a otros dones de interceder, a otros dones para reconocer cuando hay espiritualidades que no provienen de Dios. Dios es así, tan sobrenatural. A veces nosotros lo humanizamos y se nos vuelve un Dios normal, que es como nosotros y que fuera como cualquier persona, y que también tiene que luchar en sus fuerzas, ¿no? Dios es Dios. Y empecé a sentir mucho lo que sentía Amparo en la clínica. Durante esos días nos reuníamos nosotros a orar con VIX, y nos reuníamos a orar por VIX, porque cuando alguien necesita oración, por eso es tan importante el grupito pequeño, el grupo que la acompaña, es porque hay que ponerse en oración, somos guerreros de Dios, y Dios espera de un grupo pequeño y de un grupo cercano que cuando alguien está en dolor, los demás se unan a orar. VIX ahorita lo decía, y hay momentos de mucho dolor donde no sale ni un Ave María, donde no sale un Padre Nuestro, donde no sale una oración que no sabemos desde pequeños, donde no sale un amén, y así sea en la palabra de Dios, no sale, es imposible, porque es mucho el dolor que se siente. Y nos reuníamos a orar, y Dios siempre, yo soy católica, y yo oro el rosario, y Dios me pedía siempre hacer un rosario, pero yo no sabía que la mamita de VIX era católica. Muy poco habíamos hablado con VIX de su mamá. Por eso yo me siento tan agradecida con Dios, porque me permitió conocer a Amparo sin tiempo. No sé, ojalá después Dios revele mucho a sus corazones qué quiere decir esto, pero cuando no existía tiempo, cuando quizá las horas que ella pasaba en la clínica para Dios eran años, y había mucho por orar, y había mucho por hacer, y había mucho por consentir y por cuidar.
Cuando yo sentía miedo, cuando oraba por amparo, Dios regalaba firmeza. Cuando sentía angustia, Dios regalaba fe. Dios siempre me decía, pero hay fe. Cuando sentía malestar, Dios decía, pero hay descanso. Y fueron muchos días en los que Dios me permitía levantarme. Por eso el rol de una persona que intercede por otros es un gran regalo, porque es estar entregando su oración por los otros. Quienes intercedemos por Dios, tenemos esa bendición tan grande de entregar a Dios siempre las peticiones de otras personas, ni siquiera nuestras propias, porque sabemos que Dios se va a pues Dios está a cargo de absolutamente todo. No quiero decir que no me pase nada malo, obvio que sí, pero es más importante orar por el otro, porque el otro está sufriendo, porque el otro está en dolor, porque el otro está en miedo, porque está solo, porque está en angustia. Y ese fue el gran regalo que Amparo me dio a mí a través de su, de su camino hacia Dios. Dios siempre me traía al corazón mucho cuando oraba por Amparo y que Él había puesto un montón de personas a orar muchos rosarios por ella, porque sabía que el rosario traía paz y calma. El momento de partida es un momento que no es fácil, porque la mente y el cuerpo nos juegan una mala pasada y estamos aferrados a lo que estamos dejando aquí en la tierra. Pero los rosarios causaban algo muy lindo en su corazón y traían calma y traían paz. Yo no, ahí aún no sabía mucho de la relación de la mamá de Vix con la Virgen María y con Dios. Fueron noches difíciles porque fueron noches en donde totalmente asfixiada me levantaba a orar. Y en esas noches empezamos a orar por dos personas. Empezamos a orar por Fabio y empezamos a orar por Amparo. Entonces seguíamos orando por Amparo. Yo no conozco a Fabio. Fabio es un amigo de Milena, un padre de familia muy joven que también estaba hospitalizado por COVID. Dentro de todas las oraciones que yo le hacía a Dios, yo le pedía a Dios sabiduría para orar. Pero a veces esa petición trae algo que nos sorprende y que si no estamos preparados va a ser difícil de manejar. Yo obviamente no estaba preparada cuando pedía sabiduría para orar, porque cuando pides sabiduría para orar, Dios te revela verdades. Cuando en la Biblia dice como te revela las verdades cuando estás en lo secreto, Él te revela sus verdades y te dice secretos que no están escritos en ningún lado. eh, eh, es duro recibir esos secretos. Aquí traigo como a este momento, cuando Samuel, la primera vez que Dios le habló, es en ese momento que Dios le habla a Samuel, el primer mensaje que recibe Samuel es un profeta. No me estoy comparando para nada, Samuel es Samuel, mi relación con Dios es mi relación con Dios y aún me falta mucho, ojalá. Pero me acuerda mucho, así como uno muchas veces se identifica con la historia de muchos jueces y muchos santos y muchas personas de la Biblia. Samuel recibe el primer mensaje que le da Dios y es sobre la muerte de Elí. El primer mensaje que Dios le da a Samuel era un niño que fue entregado muy chiquito a Elí por su mamá como una promesa que da Jesucristo. Y la historia de Samuel tiene mucho sentido con la historia de Amparo también. Y Samuel crece con Elí, pero Elí no es un buen padre para sus hijos y no los corrige cuando tiene que corregirlos. Obviamente con Samuel fue una buena guía, pero con sus hijos no. Y el primer mensaje que Dios le da a Samuel es, dígale a Elí que sus hijos se van a morir. Y ese mismo día que ellos mueran, él también va a morir. Elí obliga a Samuel a que le diga la verdad. Le dice, dígame por favor qué le dijo Dios. Y si usted no me dice qué le dijo Dios, que todo recaiga sobre usted. Samuel dice, no, sí, claro, me dijo que usted se va a morir. Y la respuesta de Elí es, Él es el Señor, hágase su voluntad. Desde la sabiduría que tenía este Señor, saber que la voluntad de Dios es perfecta. Dios le dio a Elí su oportunidad de ajustar el camino de sus hijos y él no lo había hecho. Pero ¿por qué tiene que ver esta historia acá? Y es porque en una oración Dios me permite conocer que ya estaba preparando su casa para recibir Amparo.
pero que por el contrario, a Fabio le esperaba una oportunidad más aquí en la tierra, siendo los dos para Dios el mejor camino para cada uno. Era muy bonito. Es muy difícil porque yo amo a Vix. Vix es una mujer a la cual adoro, la admiro, la quiero y estamos unidas en el Espíritu de Dios. Y es muy duro tener ese mensaje y escuchar las preguntas de muchas veces de ¿qué ha dicho Dios? Para mí era muy difícil y yo nunca, y le pedí a Dios, yo no quiero ser portadora de una noticia como esta, yo quiero Dios orar por vencer a la muerte. Y todas las oraciones de Dios siempre iban a otro lugar, porque cuando damos el control a Dios, yo oraba por Vix, oraba por sus hermanos, oraba porque mi miedo más grande, miren, les juro, el miedo más grande que yo tenía era que si Amparo moría, Vix ya iba a dejar de creer en Dios. Yo decía, no, por favor, no la arranques de tus brazos. Y Dios me decía, no, eso no va a pasar. Y yo, por favor, que no deje de creer, porque si mi mamá falleciera o si mi hija hubiera muerto cuando yo oraba por ella, hubiera perdido toda la fe. Y Dios me decía, eso no va a pasar. Ella no va a perder la fe, va a ganar más fe. Yo, pero ¿cómo alguien puede ganar más fe en medio de la tribulación? Y Dios me decía, va a ganar más fe. Y orábamos por Fabio, y por Fabio, incluso un día con mi hija pequeña oro mucho por las personas, porque cuando Dios la sanó a ella, yo tengo mucha fe que cuando oro con ella por las personas se vence mucho más esa espiritualidad de enfermedad. Y que se levantó, mi hija se levantó una mañana y me dijo, mamá, pregunta cómo sigue Fabio. Dios dijo que estará bien. Y efectivamente, Mile nos escribe que Fabio estará bien. Las siguientes oraciones con Vix eran muy duras, porque lo que les decía Vix de entregarse a los brazos de Dios en una enfermedad como esta, no volver a saber más, no volver a tener noticias, más que la confirmación de Dios que estará bien. Nos uníamos y dentro de las oraciones salían unas oraciones muy lindas de cosas que yo no tenía idea, yo no sabía que la mamá de Vix era profe, me entero porque el Espíritu Santo me lo revela, es muy bonito. No sabía muchos detalles de su vida y todo ha sido una revelación de Dios. Yo quiero ser muy clara con este mensaje. Este mensaje no es, yo no les estoy diciendo que la mamá de Vix me dijo todo. El Espíritu Santo trae un mensaje y es a través del Espíritu Santo que recibimos la paz. Esta carta me la dicta el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona, hace parte de la Trinidad y te da calma, te da guía, da sabiduría, es fuego, te da respuesta, habita en ti. Finalmente tú eres la casa para que el Espíritu Santo habite. Por eso a veces cuando hacemos algo malo, el Espíritu Santo quiere salirse y quiere escapar de ahí, porque no soporta la mentira, porque no soporta el odio ni la rabia. Y ese es ese Espíritu Santo que conocía el corazón de Amparo, que conocía la verdad, que trae verdad. Y es ese mismo Espíritu Santo quien revela todas estas verdades. No tiene nada que ver conmigo, yo no tengo poderes especiales, no tiene nada que ver con nosotros. Cuando estamos con Dios, Dios nos cuida y cuida nuestro corazón. Y el mensaje tenía que ser así. Una noche yo me acuesto y Dios me dice el Espíritu Santo en arameo, Espíritu Santo en arameo. Arameo es el idioma que hablaba Jesucristo. Y yo dije, bueno, voy a buscar el Espíritu Santo, el Padre Nuestro en arameo. El Padre Nuestro en arameo. Y lo busqué, que está en YouTube, y me acosté toda la noche, la verdad, escuché el Padre Nuestro en arameo, pero se me quedó así grabada. Dios necesitaba que se quedara así como muy grabado en el corazón. A la mañana siguiente me levanto llorando a las 5 de la mañana y lloraba y lloraba y lloraba porque era la partida. Y soñé que nos encontrábamos, Anita, Vix y yo, en un sueño, y las tres poníamos un reloj a las 3 de la tarde y acordábamos que a las 3 de la tarde debíamos estar ahí. Yo me levanté y yo le escribí a Anita, le dije, Anita, hoy hay que orar por la mamá de Vix,
Yo aún todavía estaba muy impactada porque había estado llorando mucho, como si estuviera yo despidiendo a alguien a quien amara. Es que lo más lindo es que Dios me permitió amar a Amparo. Yo algún día se lo dije a Vix como si fuera mi mamá. Y para orar por ella y para acompañarla en este momento. Y yo lloré mucho. A las 7 de la mañana empieza a sonar, yo estaba en La Ceja. Llamé a Anita, acordamos, yo tenía un compromiso a las 3 de la tarde, pero todo se cancela por Dios. Y Dios todo lo cancela cuando necesita que pasen cosas. Y alguien me levanté y alguien muy lejos puso el Padre Nuestro en arameo. Acá un mensaje muy lindo y es cuando Dios le diga que ponga una canción, que quiere escuchar esta canción, que es importante, póngala, porque hay un mensaje detrás de eso. Yo me arrodillé, le oré a Dios y le di gracias a Dios por la vida de Amparo, gracias a Dios por acompañar su camino, gracias a Dios por muchas cosas que Dios reconoció en Amparo desde su bondad y desde su amor a los niños. Dios lloraba de la ternura a la hora de describir esa labor tan hermosa que hizo Amparo con los niños. Ha cuidado a mis niños, es la cuidadora. Fue muy bonita esa oración. A las 3 de la tarde éramos un rosario espectacular. No puedo describir mejor ese rosario. Pero ya sabíamos la verdad. Después oré mucho para el momento. O sea, todo iba como una semana corrida antes. Dios me puso a orar para el momento en el que VIX. Es muy teso porque yo le pedí a Dios, ahorita que escuchaba a VIX, que yo pudiera estar ahí en el momento de la llamada. Y yo estuve ahí. Y a veces, y es Dios quien nos permite hacer esas peticiones, porque tan pronto VIX me dijo me llamaron, ya yo sabía que era el momento. Colgué una reunión en la que estábamos, me puse a orar, porque era el momento, porque así Dios lo revela. No con esto le he perdido el miedo a la muerte, porque siempre será un momento que todos vamos a vivir, pero la certeza de saber que hay vida eterna y que estaremos bien, a mí me la regaló la muerte de Amparo. Por eso la muerte es vida, y la muerte es amor, y cuando hay amor se olvidan todos los paradigmas que tenemos alrededor de la partida. Es muy importante la historia de Samuel aquí, porque en una parte del primer libro de Samuel dice que los hijos son un don de Dios, pero que no son propiedad. Y esto es un mensaje que a mí se me queda muy grabado porque yo siempre estuve muy preocupada por VIX. Y le preguntaba a Dios y Dios siempre me decía, ella es un don de Amparo, pero no es propiedad de Amparo. Entonces cuando Dios me dice eso, yo dije, ok, ya, yo no me preocupo más por VIX. Ya sé que está totalmente en tus manos y nada que no sea tu promesa va a pasar en su vida. Cuando muere Amparo fallece, nosotros nos reunimos a orar y desde ese día y más o menos 2 semanas después, Dios siempre me decía, ya tú eres la responsable de escribir la carta que traerá paz, la carta que traerá gozo, y yo siempre, yo ya no, o sea, como si esto me hubiera pasado cuando conocí a Dios, hubiera dicho, no, me enloquecí, estoy loca, abrí una puerta espiritual, esto pues es, pero aquí está el gran amor de Dios, de la vida eterna. Esto yo sé y estoy segura que cambiará mucho el concepto que tenemos de la muerte. Me insiste Dios y yo siempre oraba por VIX y yo decía, sí Dios, yo estoy orando por VIX y Dios me decía la carta. Un día le escribo a VIX y VIX me dice como, hey, tú me vas a dar un mensaje, yo estaba esperando tu llamada, venga, hágale a ver. Y tomé ese día me quedé sola, yo normalmente no me quedo sola, me quedé sola en La Ceja. E invité al Espíritu Santo con la fe y la certeza de que había un mensaje de paz y le dije, díctame la carta. Es muy chistoso porque yo hice un borrador, el Espíritu Santo me dictó una carta, pero a veces, por más que llevemos tiempo con Dios, y por eso les digo, soy la más imperfecta de todos, nos falta fe. Yo escribí la carta, yo decía, esto es una locura, quizá Vix no puso algo muy especial de una almohada,
pero a mí el tema de la almohada me hacía dudar mucho, porque yo decía, esto es una locura, pues la almohada, ¿qué tiene que ver? Dentro de la carta había un detalle de una almohada que era el que más loco me parecía. Cuando X lee la carta y vemos y todos los mensajes tan bonitos de Dios, uno de los hermanitos, porque la carta decía que le entregara la almohada a uno de sus hermanos. Uno de los hermanitos de Vic se peleaba mucho por la almohada con su mamá, con Amparo. Y así detalles muy bonitos y muy especiales como ustedes lo pudieron ver ahí en la carta. Y estuvimos una noche hablando hasta muy tarde con Vix, con mensajes de voz, porque yo le dije a Vix, te entrego la carta esta noche. Y le entregué la carta y yo no vi, incluso ahorita la leo y digo, ya, ¿a qué horas escribí eso? No, es el Espíritu Santo trae mensaje de amor y trae mensaje de paz y me emocionaba mucho ver cómo esto llenaba de gloria y de gozo. Ha sido la cosa más sobrenatural que me ha pasado a mí en toda mi relación con Dios, en toda mi vida con Dios, que digo toda porque son 4 o 5 años, pero que han sido como 30 y 40, 80.000 años, porque han sido muchos los milagros. Pero los milagros a través de la enfermedad de la mamita de Vix, su paso a la vida eterna, y han sido para mí, al igual que el milagro que viví hace poco con la sanidad del papito de Nati. Han sido 2 milagros evidentes que de verdad me llenan de mucho amor a Dios y me hacen entender el amor de Dios que sobrepasa, pero todo lo que ustedes se puedan imaginar. Después de esto han venido momentos muy bonitos porque pues vinieron momentos de confirmación en donde cada una de las oraciones que teníamos que hacer eran las necesarias, cada una de las peticiones eran las que teníamos que hacer. Y cierro los ojos y siempre que oraba por Amparo, Dios me permitía verla sonriendo en una sillita sentada y aplaudiendo y muy feliz. Ahí llegaron mis chiquitas, escuchan ustedes un timbre largo. Y no, vamos, este es el mensaje. Llegué con mi familia, llegó mi tromba. Este es el mensaje que queríamos traerles hoy, la visión desde 2 lugares del amor de Dios. Está viendo mucha gente. ¿Cuántas personas hay? Hola. Tan linda. Cambiamos ropita. Sí, yo escuchándote, María Cami, quería sumar algo más, porque siempre me acuerdo mucho de Nati Gil. Había un momento que hablábamos del miedo y me decía, cuando algo te dé miedo, piensa en el peor escenario y pídele a Dios que no pase o que si pasa te dé la fuerza para soportarlo. Y yo creo que la muerte de mi mamá era uno de esos miedos que yo podía visualizar. Y creer que un momento tan doloroso se puede tener la fuerza para soportarlo, eso solamente en manos de Dios. O sea, ahora que decías la fuerza, la claridad, el Espíritu Santo me llenó tanto de esa claridad, esa fuerza, que era un momento en que yo iba guiando pues como la cosa, mis hermanos me decían como, bueno, ¿y qué sigue? Y yo como así, yo soy la menor aquí, ustedes son los hombres mayores, pero al final fue el Espíritu Santo guiando ese momento para salir de una tribulación mucho más, pues digamos que mucho más suave. Y bueno, eso era lo último que quería añadir. Y es posible pasar por una dificultad, aun cuando uno no lo entiende, digamos, de manera tranquila, de la mano de Dios. Vix, Cami, muchas gracias. Qué bonito escuchar esta experiencia y todo lo bonito que Dios hace en momentos que a veces creemos que son imposibles de superar, pero con Él todo se hace fácil. Cami o Vix, ¿alguna nos ayuda con la oración del final, porfa? María Cami, cierras tú.
Listo, listo, cierro yo. Espérense un segundito, me hago en un lugar seguro donde no estén las chicas. Yo cierro, yo cierro. Bueno, papito Dios, gracias. Gracias por tu amor, gracias porque este mensaje va a las personas correctas. A morir, por todo aquel que tiene miedo a que su familiar muera. Oro porque traigas paz, oro porque traigas amor, oro porque traigas sabiduría. Te doy gracias, gracias, gracias por la vida de Amparo, por hacerla tan diferente, por hacerla tan especial, porque es que su vida a través de esta charla y las personas que lo vean y quienes lo escuchen se va a servir como testimonio, ser testimonio incluso después de la muerte. Eso no lo haces con todo, Señor. Te doy gracias por Vix, por su valentía para contar esta historia, por haberme usado. Yo soy aquel extra que apareció en la película y te doy gracias, Señor, porque vi tu sobrenaturalidad. Oro por aquel que tiene un diagnóstico de COVID, diagnóstico de cáncer, Señor, te lo pido, cualquier diagnóstico de cáncer de estómago, Señor. Yo te pido, Padre, que si es tu voluntad, traigas sanidad, derrames tu sanidad. Te lo pido, Padre eterno, por favor, cualquier diagnóstico de COVID se ha transformado en esperanza, Señor. Permítenos ser tus reales mensajeros, permítenos amarte siempre con todo el corazón, hasta la muerte, Señor, hasta el día que nos vayamos a disfrutar de tu amor y que se desborde por todo lado, Señor, cuando tú nos recibas en el cielo. Gracias, Señor, porque nos permitiste conocerte en la tierra. Qué triste hubiera sido, Padre, llegar a un lugar en donde tú no estás. Padre, muchas gracias. Bendice cada uno de los corazones que escucharon esta charla y tú has traído un mensaje muy distinto, Señor, a cada uno. Por esto declaro en el nombre de Jesucristo que como fuego te quedas en el corazón y es tu palabra la que se queda para siempre. Amén. Amén. Gracias a todos. Un abrazo.